Hola, bienvenidos a otro de nuestros videos de anatomía y fisiología humana. En esta ocasión se lo dedicamos a los ingresantes de nuestra carrera de educación física en la universidad. Y vamos a tratar durante este trabajo el tema de los nutrientes, por la importancia que el tema reviste en sí y por la importancia también que tienen los conceptos que nos habilitan el tratamiento de este tema. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos a esos elementos que nos aportan los alimentos y que vamos a poder dividir en dos grupos, a los macronutrientes y a los micronutrientes. Los macronutrientes es un grupo que está conformado por hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos o azúcares. Forman este grupo también las proteínas y lo completan los lípidos o grasas. Los micronutrientes están divididos en dos grupos principales, que son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, a su vez, son de dos tipos, liposolubles e hidrosolubles. Aquí la palabra nos están diciendo cosas importantes. Los liposolubles son vitaminas que se disuelven en lípidos, en grasas, están presentes en muchos aceites. Son las vitaminas A, D, E y K. Y las vitaminas hidrosolubles, la palabra nos está diciendo que se disuelven en agua, son las vitaminas B1, B2, B6, B9, B12, la vitamina C. Las primeras, las del complejo B, presentes principalmente en los vegetales de hoja verde, las vitaminas C principalmente en los cítricos. Y la relación con el nombre de hidrosolubles también lo podemos establecer que van a estar presentes en los caldos o infusiones que se hagan con estos tipos de alimentos. El otro grupo de micronutrientes son los minerales. Tenemos muchos minerales conformando a este grupo. Acá solamente a manera de ejemplo, los más fácilmente relacionables. El hierro, que va a formar parte de la hemoglobina y a su vez de los glóbulos rojos. El calcio y el fósforo, que van a formar parte de los huesos. El sodio y el potasio, que van a tener un papel preponderante en la transmisión nerviosa, y muchos otros minerales más. A los ingresantes siempre hacemos una diferencia que para quienes ya estamos introducidos en el tema es una diferencia clara, pero es necesario recalcarla en las personas que se familiarizan, toman primeros contactos con estos temas. Una cosa es una vitamina y otra cosa diferente es una proteína. ¿Sí? Y a lo largo de este video vamos a poder establecer una clara diferencia. Pero ya desde el comienzo, desde el cuadro inicial, desde la presentación, hay temas que deben estar bien ubicados, bien ordenados como este. Macronutrientes y micronutrientes que están presentados de esta manera, también se los puede identificar por sus aportes de energía. Y así serán nutrientes energéticos los macronutrientes y nutrientes no energéticos los micronutrientes, ya sea que aporten o no aporten energía. Ahora, ¿qué es energía? La energía se define como la capacidad para realizar trabajo. Este es un concepto central para el estudio, los estudios que estamos realizando, y es importante que sea un concepto de base que quede bien claro. ¿Qué es energía? Capacidad para realizar trabajo. Hay distintos tipos de energía que son los que tres de ellos están especificados aquí en este cuadro. Podemos observar en las figuras que para realizar un determinado trabajo hay que invertir un determinado tipo de energía. Para realizar un determinado trabajo hay que invertir un determinado tipo de energía. Ahora, el otro tema que nos queda es ¿qué es trabajo mecánico? Y ahí decimos que el trabajo mecánico es el producto de una fuerza que recorre una distancia.
se condice con lo que los estudiantes secundarios ven en la materia de física, trabajo mecánico igual a fuerza por distancia. Aquí a ese concepto de la física lo aproximamos más a, que bien es el mismo concepto que manejamos, pero lo vamos aproximando más a los términos biológicos. Y ahí afirmamos que en el trabajo mecánico hay consumo de energía. Aquí en esta imagen claramente podemos ver un trabajo mecánico. Podemos deducir que este pie que ha recorrido esta distancia es, o sea, que a través de una fuerza que lo ha impulsado, ha efectuado trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que ha recorrido una distancia. Y ese trabajo mecánico se va a sostener en base a energía. Esa energía nos va a permitir el trabajo mecánico, decíamos. Ahora, ¿cómo se mide esa energía y cuál es la relación que tiene con los nutrientes? Esa energía que nos permite realizar el trabajo mecánico se mide en caloría. Entonces, es una unidad de medida. Pero ¿cómo se define la caloría? La definición de caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado, de 15 a 16 grados a una atmósfera de presión. Y una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Esto, que es una definición proveniente de la física, digamos con un alto componente teórico, nosotros deberíamos bajarlo más a lo concreto, a la práctica. Entonces vamos basándonos en esto, porque es importante esta teoría, la tenemos que relacionar con los conceptos prácticos, con el día a día que se trabaja en la actividad física. Y así afirmamos que las calorías van a resultar entonces una unidad de energía, la cual es aportada por los alimentos y consumida por la actividad metabólica y el ejercicio físico. Esta afirmación está muy bien graficada, por eso elegía esta imagen, porque nos permite visualizar algo. A través de la ingesta y el aporte de alimentos es que van a ingresar las calorías al cuerpo. Y van a perderse las calorías a través de la actividad metabólica y el ejercicio físico. Y me pareció muy importante este cuadro porque pone a la actividad metabólica primero. El ejercicio físico es una variable de segundo grado sobre la actividad metabólica. Y aquí esto es muy importante para momentos más avanzados de la carrera, en que la balanza no se establece entre el aporte de alimento y el ejercicio físico exclusivamente. O sea, se establece entre el aporte de alimento y la actividad metabólica a la que se le suma el ejercicio físico en segundo término, lo cual las cosas pintan diferente. ¿Y dónde está la energía? Estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Y decimos que estos macronutrientes energéticos aportan energía, capacidad para realizar trabajo. Pero ¿dónde está esa energía? Está en las uniones químicas de cada uno de los componentes. Para lo cual necesitamos tener claro dos conceptos. El concepto de monómero y el concepto de polímero. El monómero, la palabra nos dice mono, uno, poli, muchos. Monómero es una unidad. Es cada uno de estos elementos, esto es un esquema, puede ser varias cosas, como vamos a ver a continuación. Cada uno de estos elementos aislados configura un monómero. Es la unidad, el monómero es la unidad sola, suelta, sin relacionar. En tanto que el polímero ya es una molécula mucho mayor, cuya unidad está dada por la suma articulada de una serie de monómeros. Vale decir que los monómeros se vinculan para formar polímeros, que son moléculas menos complejas, se unen para formar moléculas más complejas. Y a la vez, eso hay que tener en cuenta, esta flechita yo haría una flecha hacia el otro lado, porque también, en términos energéticos, los polímeros pueden disociarse para formar monómeros. Y decíamos,
la pregunta del título de esta imagen. ¿Y dónde se encuentra esa energía? En las uniones químicas que se establecen para unir un monómero con otro. Esa es la clave y a eso no se dice en todos los libros, o por lo menos no está tan claro. Hay que leer más finito para poder identificar esto y ese es un aporte que queremos hacer con este trabajo. ¿Dónde se encuentra la energía? En las uniones químicas que relacionan, vinculan a un monómero con otro, sea el monómero que sea. Los monómeros, polímeros. Los monómeros se pueden unir para formar polímeros, pero también tenemos que tener claro que los polímeros se pueden disociar liberando los monómeros más energía. Bueno, vamos a ver cómo relacionamos este concepto, que es un concepto general, con las particularidades de las que nos estamos ocupando. Acá copié de vuelta el cuadro inicial recortado. Los macronutrientes, ¿recordamos? Son los hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, por otro lado las proteínas y completan el grupo los lípidos o grasas. Veamos qué pasa con estos, cómo se organizan en relación a esta estructura de monómeros y polímeros que estábamos diciendo. Los hidratos de carbono, por ejemplo, un monómero, una unidad suelta es la glucosa. La glucosa es la unidad. Cuando veamos a este esquema, este puntito es la unidad, la glucosa. Cuando estemos más avanzados vamos a ver que la glucosa circula en sangre. La cantidad de glucosa en sangre es lo que nos da el índice de glucemia. La glucemia es el azúcar en sangre. Le voy tirando datos para relacionar más adelante, pero no nos vayamos de tema. La glucosa es la unidad. La glucosa es la unidad que se unida a otra y a otra y a otra y a otra unidad van a formar un polímero que en el caso de los hidratos de carbono que nos estamos ocupando va a conformar el almidón. O sea que el almidón, y si se sigue combinando de una determinada manera, va a formar el glucógeno. Para nuestros estudiantes voy a pedir que este término de almidón sea reemplazado por glucógeno. La glucosa va a formar almidón, va a formar glucógeno. Entonces, la unidad, el monómero, para los hidratos de carbono es la glucosa. El polímero, para los hidratos de carbono, es el almidón y especialmente el glucógeno. Y como dije cuando hacía esta explicación, esta reacción es reversible. La glucosa se puede unir distintas unidades de glucosa para formar el polímero llamado glucógeno y la reacción decíamos que es reversible, o sea, una molécula de glucógeno puede disociarse para liberar varias unidades de glucosa. La glucosa la encontramos en sangre, el glucógeno lo vamos a encontrar en el músculo y en el hígado. Son los almacenes naturales que tiene nuestro organismo, el músculo y el hígado. Son reservorios importantísimos de estos nutrientes, de los hidratos de carbono. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas son polímeros. Es esto es una proteína. ¿Pero por qué está formada las proteínas? Si es un polímero, estará formada por monómeros. ¿Y cómo se llaman los monómeros en el caso de las proteínas? Los monómeros en el caso de las proteínas se llaman aminoácidos. Si nosotros vamos a este esquema, estos serían aminoácidos y esta sería la proteína completa. Si vamos a este cuadro ya más específico, las distintas unidades que son diferentes, los aminoácidos, ¿sí? Hay varios aminoácidos que veremos en años más avanzados de la carrera, se unen para formar una molécula mucho más compleja que es la proteína. Ahora, se formó la proteína y decíamos de vuelta acá y repetimos el concepto. Esta molécula compleja esta reacción es reversible, por lo tanto esta molécula compleja puede disociarse rompiendo las uniones químicas que hay entre un aminoácido y otro y liberar unidades
de aminoácidos. Y por último, nos toca ocuparnos de esta relación de monómeros y polímeros, pero la que se establece entre los lípidos. Y acá es distinto, porque tenemos dice glicerina, también esa glicerina se transforma en alcohol y se llama glicerol. Entonces tenemos el glicerol y los monómeros de los lípidos se llaman ácidos grasos. Entonces, cuando tenemos la molécula de glicerol que parece una letra E, esto quiere esquematizar que se tienen tres posibilidades de unión con cadenas de ácidos grasos. Esta letra E, que sería el glicerol, si el glicerol se une a una sola cadena de ácidos grasos, vamos a tener un monoglicérido. Si el glicerol se une a dos cadenas de ácidos grasos, vamos a tener un diglicérido. Y si el glicerol se une a tres cadenas de ácidos grasos, vamos a tener los conocidos ya triglicéridos. Bien, en donde volvemos otra vez a recalcar y a repetir la respuesta de esta pregunta. ¿Y dónde se encuentra la energía que aportan los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos? Se encuentran en las uniones químicas que van a unir cada una de las unidades para conformar los polímeros, sea de los hidratos de carbono, sea de las proteínas y sea de las grasas. Ahí está la energía que nos aportan los nutrientes. Esto está muy relacionado con un concepto muy conocido y del que se habla mucho, del metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y más precisamente reacciones bioquímicas, a través de los cuales las pequeñas moléculas se transforman en grandes moléculas. O también las moléculas grandes se rompen, se destruyen, se disocian y forman moléculas pequeñas, que es un poco lo que venimos de ver recién. Lo que tenemos que saber es que el metabolismo estas dos posibilidades que son las reacciones metabólicas, tienen nombre. La transformación de pequeñas moléculas en grandes moléculas se llama anabolismo, o sea, se da ahí un proceso anabólico, que como bien dice ahí es de construcción. Y cuando las moléculas grandes se destruyen para dar lugar a liberar las moléculas pequeñas, el proceso se llama catabolismo y predominan las reacciones destructivas. Volvamos al ejemplo anterior. Por ejemplo, el paso de la transformación, la unión de unidades de glucosa en unidades de glucógeno es un proceso anabólico. Y el proceso inverso, decíamos que las reacciones son reversibles, la ruptura, la destrucción del glucógeno para dejar libre las unidades de glucosa son procesos catabólicos o destructivos. Lo mismo ocurre con los otros ejemplos que habíamos dado. Una de las cosas interesantes que nos dice este esquema es que cuando las moléculas grandes se destruyen para liberar moléculas pequeñas, liberan las moléculas pequeñas más energía. Esta es una clave importantísima. Cuando una molécula grande se destruye mediante un proceso catabólico, liberando moléculas pequeñas, en cualquiera de estos tres casos de los nutrientes, se va a liberar energía y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque se va a liberar energía que es capacidad para realizar trabajo, que es lo que veníamos diciendo inicialmente. Uno de los ejemplos más conocidos dentro de la actividad física es ¿qué ocurre con los procesos de transformación del ATP y el ADP? Y aquí me voy a adelantar un poco para los ingresantes a la carrera, pero es un concepto que van a manejar con mucha frecuencia
y en poco tiempo más le van a dar una significación más profunda. Pero veamos esto, si se entendió qué son los procesos metabólicos, anabólicos y catabólicos, con la liberación de energía en los nutrientes, podríamos ir un pasito más allá y ver qué es lo que ocurre con la molécula energética por excelencia, el adenosín trifosfato, que es una molécula de adenosina, a la cual se le adosan 3 moléculas de fósforo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la energía en el adenosín trifosfato? Justamente en lo que decíamos recién, en las uniones químicas que unen cada una de los átomos de fósforo a la molécula de adenosina. ¿Y qué es lo que ocurre? En un proceso, en un proceso catabólico, se va a romper esa sustancia compleja mediante un proceso catabólico, se va a romper, se va a degradar y va a dar lugar a una sustancia más simple con liberación de energía. ¿Cuál va a ser la sustancia más simple? El ADP, y acá le agregaríamos esto, la energía. Este es el proceso catabólico que se da en el adenosín trifosfato cuando pierde, por el catabolismo, pierde un fósforo y libera energía. Este proceso, que es catabólico, es a la vez exergónico. Quiere decir que los procesos catabólicos, todo proceso catabólico es exergónico porque va a liberar energía como parte del proceso. Entonces, el ATP, el adenosín trifosfato, se disocia, forma ADP, adenosín difosfato, más fósforo. O sea, acá la molécula de adenosina tenía 3 fósforos. Cuando se disocia tiene 2 fósforos más un fósforo que es liberado. Pero fundamentalmente libera energía. Y es una reacción catabólica, por lo tanto es una reacción exergónica, que libera energía. El proceso inverso es la reacción anabólica, que se da en el adenosín difosfato más un fósforo, que con consumo de energía se van a unir para formar, mediante un proceso anabólico y una reacción restitutiva, van a conformar una sustancia compleja. ¿Cuál es la sustancia compleja? El ATP, el adenosín trifosfato. Vale decir que aquí vemos el esquema nuevamente y de manera rápida. Las sustancias complejas, mediante el catabolismo y reacciones degradativas, van a formar sustancias simples liberando energía. Y las sustancias simples, mediante un proceso anabólico con reacciones restitutivas, con consumo de energía, van a formar sustancias complejas. A manera de síntesis de qué es lo que hemos visto en este trabajo, decíamos que el tema por el que comenzábamos y que da nombre al video es el de nutrientes. Veamos los nutrientes energéticos y no energéticos, el concepto de energía, vimos también el concepto de energía, que es capacidad para realizar trabajo, el trabajo mecánico, que es el producto de una fuerza que recorre una distancia. Veíamos las calorías, que son es una unidad de medida de la energía, el metabolismo dividido en sus 2 fases, anabolismo, que es la parte constructiva y que consume energía, y el catabolismo, que es la parte destructiva y que libera energía. Veíamos también los conceptos de monómeros o unidades y polímeros, dónde estaba la energía en los polímeros. Veíamos que es una reacción reversible, y finalmente relacionábamos estas reacciones metabólicas con la energía, dividiéndolas en reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. Esto dicho a manera de resumen final, y que quiere darle un sentido de integración al trabajo.
Ante cualquier duda que surja ante esto y que quieras continuar la comunicación en forma personal y directa, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través del correo, del Facebook Cátedra de Anatomía Funcional o del correo electrónico alfredorafaelmurici@gmail.com. Podés también consultar datos de este tipo en nuestra página web que sale en pantalla. Y como te decimos siempre, muy agradecidos por acompañarnos con esta visualización. Te pedimos que nos apoyes con un me gusta al video de YouTube de nuestro canal y te invitamos a suscribirte de manera de que puedas estar compartiendo las novedades que vamos subiendo a la web. Muchas gracias.